Bueno, vamos a ver qué forma tenemos de poder rastrear primero, hacer como una especie de cinemática, ¿no? Pero vamos a tomar otro enfoque, no el mismo que vimos en cinemática, referido a los fluidos en movimiento. No vamos a tirar un vector posición y tratar de ir rastreando punto a punto, ver los desplazamientos, cronometrar los desplazamientos para ver las velocidades, etcétera. Bueno, ese análisis está en alguna bibliografía, pero realmente no es el que más nos convendría para poder abarcar este tema. Fíjense, eh, nosotros hay dos enfoques, los declaro, ¿eh? Acá sí yo sé que hay dos enfoques, en donde uno es como tal cual, poner vectores posición en el tiempo, repasen, vieron lo de cinemática, tienen con fotografías y todo, pero eso después derivando tenemos las velocidades y las aceleraciones. Por ahora no lo tenemos en cuenta al líquido como punto material que se desplaza y foto por foto vamos sacando las velocidades y las aceleraciones. Vamos a ver otro enfoque de un nombre conocido por ustedes, un nombre alemán, un apellido alemán, Euler, como se le dice en castellano, en donde él toma al fluido, es decir, al líquido que se mueve, como que se desplaza no sé si vieron en las piletas de natación cuando van y nadan, está dividida en andariveles. Es decir, que cada uno se remite a nadar en su andarivel. Este, y acá el fluido tiene esa disciplina, de que lo vamos a imaginar como un frente de partículas, como ustedes saben son microcubos, ya lo vieron en la otra clase, pero todos desplazándose en forma de frente eh, y cumpliendo con, por ejemplo, en una autopista, les dice el cartelito 100 kilómetros por hora. Entonces, todos se ajustan a lo que el cartelito le dice. Es decir, la idea es ver eh, cómo se desplaza un frente de partículas y respetando las velocidades que van a cambiar según qué. Y, por ejemplo, si ustedes achican la ruta, la hacen más angosta, entonces tiene que fluir la misma cantidad de líquido en un espacio menor y por lo tanto tiene que ir más rápido, porque si no habría un déficit o un superávit de líquido. Es decir, eh, ustedes fíjense cuando cae un río, se forma, es un primer tramo en donde la velocidad es, primero hay un cauce definido con una gran velocidad, pero cuando esa misma cantidad de líquido que está fluyendo se ensancha, entonces ya las velocidades de todo el frente es menor. ¿Por qué? Y porque si es que tiene que fluir la misma cantidad de agua, entonces no tendría sentido que mantenga la misma velocidad cuando es más ancho el río. Entonces, como decir, ¿de dónde salió tanta agua? Eh, entonces, con esa idea vamos a tratar de empezar a definir cosas. Vamos a tratar de, primero, pautar que los líquidos, como ya ustedes vieron en la primera parte, no rozan esos pequeños cubos que había como puntos mínimos materiales, se deslizan sin roce alguno con su vecino lateral, derecho, izquierdo, superior e inferior. Es decir, no tienen viscosidad. Si hubiera algún tipo de rozamiento, entonces sí una fila o una columna arrastraría a las que tiene a un lado y otro. Eso entonces no lo tenemos en cuenta. Para nosotros los líquidos van a ser eh, con viscosidad nula.
Eh, Además, seguimos con la pauta de que la densidad en todo punto, en todo instante, es siempre la misma. ¿Qué significa? Que por más que intente comprimirlos o expandir, no, son absolutamente incompresibles. Cosa que quien sabe en forma estrictísima no se da. Pero nosotros vamos a suponer como que este, es una densidad absolutamente constante. Después, vamos a hablar de otro término. En realidad no vamos a hablar tanto nosotros. Yo digo por si ustedes se dan de bruces con la bibliografía, porque corresponde que vayan y vean algún libro referido al tema, y le va a empezar a hablar así, de estas cosas. Va a decir irrotacionales. Bueno, ¿qué significa irrotacionales? Que no se puede torcer una cañería, que no puede rotar. No, no tiene nada que ver. La cañería puede hacer todo el dribbling que ustedes quieran, ir, subir, bajar, torcerse. En las curvas no significa que esté rotando en ese sentido. Significa que no hay pérdidas por turbulencia. El concepto de... Acá les está aclarando todo también, ¿no? De lo que uno le está tratando de explicar. En realidad, el rotor es una magnitud que se mide exactamente con números. Ahora vamos a ver un ejemplo, y marca cómo un campo vectorial varía en forma lateral. Por ejemplo, fíjense que puede haber rotor distinto de cero, puede existir rotor, aunque el fluido se desplace de manera rectilínea, por ejemplo, en un río. Fíjense, ustedes acá tienen el agua que está fluyendo de izquierda a derecha, ¿no? Está fluyendo, esta es la superficie y acá está la profundidad, el fondo. Ustedes fíjense que una capa de agua que esté cercana al fondo, dado que esto es un punto fijo, ¿no? Esto no se mueve, les va a costar más moverse que a una capa intermedia y a una capa que está en la superficie. ¿Por qué? Bueno, porque hay efectivamente un rozamiento, hay una pérdida. Ese rozamiento implica una pérdida y por lo tanto la velocidad en 3 va a ser menor que la velocidad en 2 y que la velocidad en 1. Fíjense que si yo tomase una marca de velocidades en, en este punto de inspección, yo estaría viendo que acá arriba, lateralmente, me está cambiando el módulo de la velocidad. Por lo tanto, ahí es donde se verifica que hay una turbulencia, que hay una pérdida. De una manera más gráfica, ¿cómo podríamos ejemplificar o visualizar, mejor dicho, esta variación lateral del campo vectorial? Podemos hacer un dispositivo tal como el que está indicado acá, que es una especie de paletitas, ¿no? Puestas en forma de rueda, una rueda con paletas. Y ustedes fíjense que si esta velocidad de las que están pegándole a las paletas de arriba son mayores que la velocidad del fluido de las paletitas de abajo, evidentemente esto va a rotar. Si ustedes ven este sentido de rotación con los dedos de la mano, voy a tratar de dar una idea con la imagen, yo veo en la pantalla, estoy viendo un sentido horario. Entonces yo envuelvo con estos dedos de la mano, con los dedos, con estos, envuelvo esa rotación. El pulgar me va a indicar, fíjense, va a indicarles que entran en la pantalla. Si ustedes envuelven ese giro que está denotado ahí en la lámina. Ese es un vector justamente que está atravesando la lámina, está penetrando la lámina, y es el vector rotor. Si esto se mueve, puede moverse en el sentido inverso, si hubiese más velocidad abajo que arriba, quiere decir que toda vez que la velocidad esté, en este caso el campo vectorial velocidad, cambie de manera como la que está mostrando la figura, hay una turbulencia y hay una pérdida, y hay un rotor distinto de cero. Esto es muy cualitativo, pero es muy intuitivo, como
para poder darse cuenta de qué se está tratando de decir cuando se habla de rotor distinto de cero, ¿no? Es un vector que en este caso, si gira así, ustedes verán que con la mano derecha pueden hacer que el pulgar entre, y acá el pulgar sale si fuera un sentido antihorario. ¿Cómo puede? Es decir, que si B1 fuese igual a B2 y a B3, entonces no giraría esta paleta, y entonces el rotor sería cero y el líquido no tendría pérdidas. Es decir, no habría rozamiento de nada y entonces no habría pérdida ninguna. ¿Cómo puede evaluarse más exactamente ese rotor? Bueno, ustedes saben que los matemáticos inventaron para abreviar escritura un vector nabla. Este nabla se llama nabla de Hamilton, es un operador, no es un vector, es un operador vectorial que tiene en cuenta esta, yo podría decir que el rotor de B es el producto vectorial de este operador con el vector B. Y armo un determinante así como está. Fíjense que si arman este determinante y ustedes tienen, por ejemplo, un ejercicio que les diga, mire, en el eje X, ¿no? La velocidad en X varía con Y, tal como se mostró acá en la figura, ¿no? Que varía con la altura. A mayor altura, mayor velocidad, tal como está indicado. En el eje, tomemos nada más que en dirección X, no nos compliquemos con los otros ejes cartesianos, pero es cierto que acá hay una variación a medida que voy a la profundidad. Se va disminuyendo la velocidad a medida que me meto en valores de I cada vez menores. Bueno, si yo aplico este operador vectorial, aplico este nabla acá, el determinante ustedes saben cómo se resuelve, ¿no? Eso en álgebra, los ajedrecistas saben que nos tenemos que mover en forma de torre, tomar un eje, el que nos conviene es el que está todo cero, por supuesto, para trabajar menos. Si tenemos acá un 0, 0, nos conviene estar tomando esto. Bueno, de cualquier manera que ustedes lo quieran hacer complicándose o descomplicándose, van a obtener acá una derivada, la única que va a quedar a salvo va a ser la derivada de Bx respecto de Y, con un signo negativo, que es que les está diciendo que el vector rotor les da -1 en K. Tal cual, nosotros habíamos hecho con la regla de la mano derecha que se metía para adentro el pulgar. Y si ustedes ven, según la terna derecha, el eje Z se mete en el papel. Siempre, para si ustedes quieren saber cómo apunta una terna derecha, hagan el vectorial entre X e Y, con la regla mismo de la mano derecha, como van a ver en física 2, y les va a dar, en este caso, el vector Z apuntando para arriba, saliendo del papel. Y como nosotros habíamos visto el pulgar para abajo, nos da un valor, un resultado negativo, ¿ven? Negativo, según este determinante, del rotor. Bueno, eso es, digamos que esto no va a ser nuestra primera necesidad para resolver nuestras cuestiones, porque eso es para que no les quede la espina de cuando leen en la bibliografía que vamos a trabajar con fluidos irrotacionales. Y después por ahí le pone un ejercicio que el líquido está torciendo. Se va a decir, pero ¿cómo? ¿No me dijo que era irrotacional? Bueno, no tiene nada que ver el sentido del flujo del líquido con que se tuerza o no se tuerza, no tiene nada que ver con las pérdidas que pueden llegar a tener en ese fluido. Ahora, sí podríamos graficar, dar una observación de qué son esas líneas. Tanto en campos como este de velocidad, como el año que viene en campo eléctrico o campo magnético, van a ver que se trata de graficar, de tratar de visualizar cómo son esas líneas, cómo vive ese flujo, qué imagen puedo tener, rescatar. Bueno, siempre van a ver, por ejemplo, en líneas de campo eléctrico, como es en realidad la fuerza por unidad de carga, van a tener líneas de fuerza, ¿no? En el campo magnético van a tener líneas de inducción, porque se induce a partir de una corriente eléctrica. Pero siempre hay líneas, 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 líneas. En este caso se le llaman líneas de corriente. Y la particularidad es que el vector
que está representando esa línea siempre va a ser en todo momento tangente a esa línea, sea cual fuere el campo vectorial del que se trate. Así que tenemos líneas de velocidad, acá en realidad líneas de corriente, que son las que dibujan el flujo de un líquido moviéndose a una cierta velocidad. Y también van a cumplir una ley, que si se juntan, están mostrando un campo B más intenso, por ejemplo, en este caso. Si ustedes van a notar que si las líneas de flujo o de corriente están más separadas, todo lo contrario, está queriendo expresar que esos andariveles, por los que decíamos que se desplazaba el líquido, son más anchos y entonces las velocidades van a ser menores en virtud de un principio que vamos a ver de conservación de la materia, que es, se va a materializar en forma de matemática como lo que vamos a ver como ecuación de continuidad. Otra forma de congregar un poco estas líneas, de empaquetar las líneas, es las que me sirven para delimitar el tubo por el cual se está moviendo el líquido. No tiene por qué ser el tubo, el caño, vamos a decir, ¿no? El caño de metálico o de goma o de PVC que está, por el cual se está moviendo el líquido. Estoy con estas líneas delimitando un sector del líquido que se está moviendo. No le estoy dando paredes materiales, estoy diciendo cuál es mi objeto bajo estudio. No sé si me explico. Estoy diciendo, de todo lo que esté pasando, voy a distinguir sistema de medio ambiente. ¿Tá? Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer con esto es separar lo que voy a estudiar de que quién sabe acá hay más líquidos, ¿sí? Pero no me interesa eso, eso va a funcionar como medio ambiente. Entonces estoy delimitando un tubo con estas mismas líneas y entonces ese tubo lo voy a llamar tubos de flujo. Observen que acá hay distintas áreas. A la entrada, este tubo de flujo tiene un área A1 y a la salida un área A2. Y como ya les dije, fíjense que hay una diferencia de distancias entre línea y línea, en donde en el área mayor, vamos a ver por qué, las separaciones son mayores, es decir, el campo es de intensidad menor. En una palabra, la velocidad a la que el líquido está atravesando esta superficie 2 es menor que con las que está entrando a este tubo de flujo y atravesando esta superficie A1. ¿Me expliqué? Acá están las líneas más pegaditas y por lo tanto ya me está diciendo eso con solo mirar que acá hay más velocidad que acá. Entonces, todo esto está narrado, acá lo van a ver, y vamos a ser un poco más exactos ahora, porque ahora todo lo que acabamos de describir tiene un porqué. ¿Por qué las líneas, cuando son más anchas, más grandes las superficies, tienen menos velocidad y por qué al revés, de la otra manera? Bueno, vamos a ver. Supongamos que no tenemos cambio de área, para ir al caso más sencillo. Y estamos analizando, por ejemplo, un tramo de manguera en donde abro la canilla y empieza a fluir agua. Me va a fluir y va a salir por acá, obviamente, ¿no? Voy a poner una cierta longitud, S, y yo digo, bueno, el agua empieza a fluir y va a terminar saliendo por acá. Pero cuando esta primer capa de agua está fluyendo y llega acá, todo este tubo se me llenó, porque detrás de esta capa de agua vienen otras. Entonces se me llena y recorre una distancia S a una velocidad V. ¿Está claro? Esa es la primera idea. Ahora, cinemática. ¿Qué habíamos visto en cinemática? Fíjense cómo todavía estamos arrastrando cuestiones del punto material, ¿no? ¿Qué habíamos visto en cinemática? Habíamos visto 3 ecuaciones que yo les dije, guarda con esto, que marcan la historia, ¿no? De todo lo que viene después.
Nosotros habíamos visto esto. Se está desplazando este móvil a un MRU, esta capita se está moviendo con un MRU, esta distancia S. Bueno, fíjense que acá hay una ecuación que permite decir, ¿cómo puedo expresar esta distancia S? Ponemos la lupa acá y fíjense que aquí tendríamos, ¿no? A ver, ¿no? Estoy apuntando mal. Acá está. Tenemos delta x igual a b0t más un medio de a por t cuadrado. Bueno, acá no hay aceleración, así que sabemos que el delta x, el desplazamiento, es la velocidad por el tiempo. Esto no va. Por lo tanto, acá lo que tendríamos es que este tramo recorrido, no sé si les estoy haciendo lío o no, pero este tramo recorrido va a ser directamente, se puede expresar como velocidad por el tiempo que tarda en recorrerlo, según la ecuación que acabamos de ver. Eso es por un lado. Bueno, muy bien, el área la mantenemos constante y vemos, fíjense, está narrado acá punto por punto. La sección es constante, se observa el avance. Transcurrido un tiempo delta t, tenemos un recorrido S. Sería un desplazamiento. El tubo se llenó de líquido, porque al pasar la primera capa de la primera área a la segunda, quiere decir que eso ya se llenó. El volumen que pasó es el área, que es siempre la misma. Fíjense que el área, el volumen de todo este tubo lleno de líquido es el área esta, que vale A, por la longitud. Área por S. Perfecto. Entonces sabemos que ese volumen es A por S. ¿Está? Entonces, si en vez de poner S, que es el tramo recorrido, ponemos V por delta T, tendríamos que el volumen de todo ese tubo lleno se puede calcular como área por velocidad por tiempo. Eso es evaluable en metros cúbicos. Ahora, ya teniendo ese volumen, si yo quisiese saber, vamos ahora a ponernos en inspectores, es decir, me pongo aquí, en esta entrada, y yo quisiese, hacer un chequeo de cuántos metros cúbicos atravesaron esta primer capa. Es decir, me pongo acá como si fuera un peaje, y yo quisiese saber cuántos metros cúbicos atravesaron esta capa que yo estoy chequeando en la unidad de tiempo. Es como decir, ¿cuántos autos salieron del peaje en el próximo fin de semana turístico, no? ¿Cuántos autos salen por cada hora o por minuto? Entonces se pone el periodista en el peaje acá y empieza a evaluar cuántos autos saca y nos dice tantos por minuto. No nos dice 1000 autos, porque 1000 autos pudieron pasar en 10 años y no es lo mismo que si pasan en 10 segundos. Entonces acá el chequeo es por tiempo. ¿Cuánto metro cúbico por unidad de tiempo? ¿Qué hago? Bueno, yo tengo esta expresión abajo que me dice volumen, que es área por velocidad y por el delta t. Si yo quisiese saber volumen por unidad de tiempo, directamente lo despejo de acá. ¿Qué voy a tener? La idea de caudal, que es el término que se utiliza para registrar cuánto líquido está pasando por unidad de tiempo. El año que viene van a ver que acá hay carga fluyendo y que esto es un cable. ¿Qué van a hacer? Se van a poner acá como peaje y van a decir, ¿cuántas cargas por unidad de tiempo están pasando? Bueno, eso se le va a llamar corriente eléctrica. ¿Me explico? ¿Cuántas cargas eléctricas? Y así todo. Acá el término, cuando algo está pasando, sea lo que fuere, gente, no sé, siempre la idea de fluir cronometrando es lo que acá se hace valer como el concepto de caudal. Entonces, ¿cómo nos queda la definición? Yo estoy viendo que volumen por unidad de tiempo.
Entonces tengo que medirlo en metros cúbicos por segundo. Si yo despejo de esa ecuación anterior, fíjense que me queda área por velocidad. Y se le llama caudal volumétrico, es decir, cuántos metros cúbicos. Puede suceder que a mí me interese saber cuánta masa está fluyendo por unidad de tiempo, que es algo, un concepto vecino a este, porque decir masa o decir volumen, ahí lo que está mediando es el término densidad, la magnitud densidad, ¿no es cierto? Es decir, en vez de decir metros cúbicos por segundo, ¿cuánta capacidad pasó? ¿Cuánto volumen pasó? ¿De qué? De líquido, como decir agua. Bueno, pero no sería la misma masa si fuera agua o agua sucia o agua salada. Entonces yo querría ver cuánta masa por unidad de tiempo atravesó esa superficie. Entonces es delta M sobre delta T, pero yo lo puedo hacer fácil a partir del caudal volumétrico con solo multiplicar por la densidad. Así que el caudal que se llama másico es el volumétrico por directamente la densidad. Así que también se lo llama flujo de masa, etcétera, etcétera. Bueno, esos son términos que ustedes se van a ir empapando a medida que vayan leyendo, ¿no? Sobre el tema. ¿Hasta acá está claro? ¿Sí, está bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Ahora, fíjense cómo eso toman una jerarquía, como es una cuestión sencilla. Es decir, mire, yo tengo área y tengo velocidad. Ahora, yo amplío el área. ¿Cuál va a ser la velocidad después? ¿Puede ser la misma? Y si ustedes lo ven de una manera rigurosa, vamos a suponer, si acá están pasando 10 autos por minuto, supónganse, ¿no? Y ningún auto se derrapó, nunca nadie se fue a la banquina, ninguno se puso a reparar una cubierta, nada. Todos los autos que pasaron por acá, supónganse que tengo el camino se ensancha. ¿Puedo decir acá que pasaron 20 autos? Evidentemente no. Van a tener que pasar la misma cantidad de autos porque ninguno se coló, ni se fue, ni nada. O sea que yo tengo que decir que el caudal acá, la cantidad de autos por minuto, acá en este PA, tiene que ser el mismo que esto. Es decir, el caudal acá es lo mismo que el caudal acá. Entonces esto me ayuda a decir, si no hay pinchaduras y no hay agregados de nada, puedo decir que A1 por B1, que es el caudal acá en este peaje, es igual a A2 por B2 en la salida, ¿no? Tanto en la entrada como en la salida del tubo de flujo. Así que esto me mueve a poner una ecuación muy importante que se llama ecuación de continuidad. En forma explícita lo estamos poniendo, ¿no? Porque acá me está queriendo decir que a medida que yo me voy angostando, ¿no? Tengo menos área, voy a tener que tener una mayor velocidad para que fluya la misma cantidad de líquido. ¿Me explico? Es como cuando ponen el dedito en el pico de la manguera, en la parte final de la manguera, que achican el área, y ustedes ven como el agua empieza a salir más fuerte, no más fuerte, más rápido. ¿Está claro? Eso ya condice con lo que vimos antes. Si estoy achicando el área, estoy ¿qué? Apretando las líneas de flujo. Es decir, fijémonos si voy para acá. Acá estoy como apretando las líneas porque las estoy juntando. Bueno, acá tengo una velocidad mayor seguro que acá. Entonces, esa ecuación de continuidad es la versión más exacta de lo que yo les acabo de decir cualitativamente con las líneas. Acá me permito después poder calcular, como dice acá, fíjense en este dibujo, que es un ejercicio de los de las guías, de esas que hay. Entonces dice, hay una manguera de jardín que tiene un diámetro interno de 2 centímetros acá. Por supuesto, con esos 2 centímetros ustedes pueden calcular el área, ¿no? Pi por radio al cuadrado.
o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y bueno, tiene un área de pi centímetros cuadrados. Bueno, pero acá se ensanchó. Y dice que esto va a salir por una, ¿vieron como la ducha que tiene un montón de agujeritos? Cada agujerito tiene un área. Me dicen, el área de cada agujero es de tanto, ¿no? Sumo todas estas áreas, estas pequeñas áreas, como si fuera toda una, porque en realidad acá si hay un área, otro área, todas juntas me permiten sacar el fluido para el otro lado. Bueno, sumo todas estas y me da un área de 6pi. Quiere decir que el área se multiplicó por 6. Bueno, seguramente en función de la ecuación de continuidad y de decir que toda el agua que pasa por acá tiene que ser igual a la que pasa por acá, porque si no estaríamos haciendo magia, ¿no es así? Entonces, yo puedo decir que si acá tengo como dato 1 metro por segundo, acá voy a tener 1/6 de metro por segundo, aplicando la ecuación de continuidad. ¿Cuánto da? Bueno, 0,167. ¿No? Bueno, no sé si está clara la idea esta de ecuación de continuidad, que nos va a servir de ayuda para la que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Bueno, vamos a manejarnos con dos ecuaciones. Una es esta, ecuación de continuidad, como asistente de otra. Es decir, las dos van a funcionar juntas porque nos van a permitir resolver los ejercicios aportándose mutuamente. ¿Qué ejercicio? Bueno, vamos primero a ver, bueno, concluido el tema caudal, en donde lisa y llanamente lo que hemos dicho acá es como cuando tengan en electricidad la primera ley de Kirchhoff. Van a decir, toda la carga que entra en un nodo tiene que ser igual a toda la carga que sale por otro nodo. No puede haber ni cargas desaparecidas, ni pegoteadas en un que se quedó trabada, no, no. Todo lo que entra es igual a lo que sale. Ahora, ¿qué otro concepto tenemos que traer de lo que teníamos en las clases anteriores? Al principio había un teorema muy importante que era el teorema de la energía, que nos decía que el trabajo mecánico que se hacía sobre una partícula es que, ¿en qué se traducía? ¿Cómo se somatizaba ese trabajo mecánico? ¿Alguien se acuerda de eso, el teorema de la energía? Si yo empujaba con el dedito un bloque, fuerza, lo desplazaba a una distancia delta X, supongamos 1 newton, 1 metro, yo tenía 1 newton metro. ¿Qué pasaba? Ese trabajo se me convertía ¿en qué? ¿Alguien se acuerda? Hola. ¿Nadie recuerda? No, no me acuerdo. Recuerdan Perdón, ¿era que, Jules? bueno, pero es Joule, el newton metro tenía como counidad así el Joule, que era equivalente, pero se traducía en un aumento de energía cinética. El trabajo era igual a, la suma de todos los trabajos, era igual a delta K. Hemos visto mucho, a ver, espérense, yo para recordarles, ¿no? Que no les estoy verseando de nada, fíjense que lo hemos visto en primer plano ese tema. Vamos a ver, le muestro alguna de las láminas, recorremos. Fíjense que acá hemos demostrado con pelos y señales que el trabajo era la variación de energía cinética. ¿Recuerdan esto? Acá está muy demostrado, ¿eh? Trabajo, masa por aceleración. Empezamos a hacer ejercicios. Calculábamos el trabajo y veíamos que era un aumento de energía cinética. Bueno, y fíjense todos los ejercicios que hemos hecho de esto, de todos los colores, ¿eh? Cuando había disipación, bueno, todo esto es un tema que quiero que lo vean, ¿no? Porque evidentemente acá se hace muy presente esto. Ahora, ojo, acá hay un fluido. A ver, el fluido
¿Qué está queriendo simbolizar? Vamos a poner acá, traté de hacer dos dibujos iguales a mano, pero están bastante parecidos. ¿De qué? Acá tenemos un fluido que empieza acá y termina acá, pero no quiere decir que es el único fluido. Yo estoy tomando una porción de cañería que trata de tener todas las variaciones posibles para poder tener un resultado general, bien general, lo más general que se pueda. ¿Por qué? Bueno, porque acá está más angostito, acá está más grande el área, entonces hay posibilidad de ver distinta velocidad. También el agua asciende, el fluido asciende, quiere decir que vence la gravedad. ¿Se acuerda qué pasaba cuando se vencía la gravedad? ¿Qué concepto era ese? ¿Se acuerdan? No, nada, tampoco de eso. En trabajo mecánico, fíjense que yo podía, cuando hacía un trabajo a velocidad constante, ¿qué pasaba? Yo podía acumular energía, ¿no? Trabajo mecánico de la gravedad me iba a dar una posibilidad de acumular energía, que después la habíamos comparado. Acá había pérdidas, energía potencial. Yo vencía la gravedad, ¿sí? Y tenía con esta fuerza externa, yo tenía un aumento de ¿qué? De energía potencial. Este trabajo de fuerza externa, ¿sí? Levantando algo, me permitía aumentar una energía potencial. Bueno, todo esto se ve acá, porque fíjense que hay líquido que está acá abajo y después al fluir asciende. Bueno, entonces vayamos por partes. A ver, acá hay fluido, ustedes ven fluido acá. Eh, ¿Qué me cuentan? ¿Qué se ve en la lámina? No todavía. Yo creo, y acá por ejemplo, a la entrada, ¿hay fluido? ¿Lo ven? ¿Qué ven? ¿Qué Sí, en la aprecian? entrada se ve. ¿Cómo? Se ve en la entrada. Acá digo, ¿eh? Acá en la primer capa de líquido. De acá para acá. ¿Acá hay fluido? Graficado no. Graficado no. Bueno, acá tampoco, graficado no. Ahora yo pregunto, yo tengo acá una fuerza actuante. Fuerza en términos hidráulicos, ¿recuerdan cómo se expresaba eso con el pistoncito? Presión por área, ¿no? Porque como el agua se cuela si la empujo con un dedo, entonces tengo que empujarla con un pistón. ¿Se acuerdan de lo que vimos la clase pasada? Y yo con el pistón hacía una tasa de distribución de fuerza que multiplicada por el área me daba la fuerza total. ¿Se acuerdan? Bueno, no leyeron entonces. Bueno, está bien. Entonces les explico yo. Presión por área es la forma de decir fuerza en fluidos. En Pascal por metro cuadrado me está dando Newton. Acá hay newtons empujando. Pero acá también hay newtons contraempujando. ¿De qué viene esto? ¿Por qué hay una fuerza acá? ¿Por qué hay ¿qué puse? ¿Un pistón acá y un pistón acá? ¿Tiene La sentido? presión atmosférica puede ser. No, es la de todo el fluido que está acá, que no lo considero, no lo quiero estudiar. Yo estoy estudiando una porción de una cañería que viene de no sé dónde y se va hasta no sé dónde. Todo este fluido que está acá, yo no lo tomo como sistema. Mi sistema es esto que está acá. De la misma manera que cuando antes tenían, qué sé yo, un plano inclinado. ¿Cuántas sirenas? No sé qué debe estar pasando por acá. Bueno, yo tomaba un plano inclinado, por ejemplo, en dinámica. A ver, por eso quiero que vayan uniendo ya conocimientos, porque no se acaba. Punto material ya está, ya fue. Fíjense, yo en dinámica tomaba un sistema, ¿no? Primero decía, hay un blog. Todo el resto es medio ambiente. Porque, bueno, después tenía cosas más complicadas, o más complejas, no complicadas, complejas. Tenía dos. Pero cuando estudiamos el blog B, el A era medio ambiente. Después, cuando pasábamos a estudiar el blog A, el B era medio ambiente, el piso era medio ambiente,
No sé si me explico. Íbamos seleccionando sistema de todo lo que había. Decíamos, bueno, ahora quiero estudiar esto. Sistema es A. La fuerza de B pasa a ser del exterior y la fuerza de la gravedad también y la fuerza de contacto del piso también. Pero yo elegía mi sistema. Yo tenía que separar las cosas e ir paso a paso viendo cuál era mi objeto bajo estudio, ¿no? Entonces, lo mismo que acá. Cuando quería saber qué le pasaba a B, habría esto. Esto era en la parte de estática, pero en la parte de dinámica también hacía lo mismo. Cuando yo decía, ¿cuál es la fuerza de contacto sobre B? Bueno, primero tenía todo, pero cuando yo quería saber qué le pasaba a B, decía que A era medio ambiente, ¿no? ¿Ven? Como eso se... Bueno, acá pasa lo mismo. Yo tengo líquido por todos lados, pero yo selecciono una porción tal que todo el resto, el que está acá, el líquido que está acá y el líquido que está acá, Claro, es medio ambiente. se mantiene la forma. No entendí, a ver. Sí, puedes meterle acá adentro si quieres. Dale, aquí lo meto. ¿Entendés? ¿Qué pasó? A ver, sí. Uy, perdón, yo tenía el micrófono abierto, perdón. No hay problema. Si es una pregunta, no hay problema. Acá no hay ningún interés en inmiscuirse en problemas particulares, nada por el estilo. Pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto, interrumpimos. Señor, no me acuerdo. ¿Quién? No sé cuál se iluminó. Pero bueno, no importa. A ver, ¿se entendió lo que estoy queriendo decir? Distinguir, tomar esto como sistema sin perjuicio de que haya líquido por acá y líquido por acá. ¿Cómo simbolizo el líquido acá? Que es todo el que viene de aquí en adelante, con esta contrafuerza que está haciendo. Y acá también, con otra. El bloque A, B y C, como el que estábamos viendo recién en dinámica, fíjense, el bloque A, B y C, o si hubiera habido, por ejemplo, este bloque intermedio, tenía dos fuerzas de contacto, la de acá y la de este B sobre A. ¿Me explico? Entonces estaba en el medio de dos acciones del medio ambiente sobre él. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá hay un fluido, una porción que yo selecciono, que está sometida al medio ambiente, que sería en este caso todo el fluido que le continúa y todo el fluido que le antecede. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Me parece que... ¿Está claro? Bueno, entonces seguimos. ¿Qué tengo que hacer con esto? Aplicar el teorema de la energía. ¿Qué me decía el teorema de la energía? Que el trabajo mecánico que se hacía sobre mi punto material, en este caso mi sistema fluido, es igual al cambio de energía cinética. Bueno, vamos a calcular el trabajo mecánico de todas las fuerzas que intervienen. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen? Esta izquierda, esta que viene por la derecha. ¿Hay algo más? Pregunto. ¿Hay alguna más actuando sobre esto? Yo creo que la gravedad está actuando, porque hay que elevar el flujo, ¿no es cierto? Sí. Si tienen que subir el agua a la terraza, tienen que poner una bomba que la empuje, porque si no, no sube sola con la presión que viene de aguas de AISA. Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo también debido a la gravedad. Pero, ahora, ¿cómo vamos a estudiar el fluir? Acá viene otro concepto. Este líquido pasó de estar acá, con comienzo acá y final acá, pasó a estar con comienzo acá y final acá. ¿Cómo estudio eso? ¿Cómo lo podemos estudiar? Bueno, yo les dije en la otra clase que hay un problema muy testigo de esto, que nos va a servir
porque va a haber alguna cuestión en hidrodinámica que nos va a hacer falta. Cuando nos piden en un problema de la clase pasada, el trabajo de la gravedad. ¿Se acuerdan? Me pedían, si yo tengo acá esto dividido en dos partes, va a haber un desnivel en este fluido, cosa que va a desaparecer cuando abra la esclusa esta que está acá. Y me van a preguntar, ¿qué trabajo mecánico hizo la gravedad cuando esto cambió de esta postura a esta otra, esta foto a esta otra foto? ¿Y qué método usamos? El método de la tijerita, que es, yo le llamo la tijerita, pero ustedes no, ustedes hagan como que no escucharon, pero yo corté un pedacito de flujo, de líquido que estaba acá, y calculé el trabajo mecánico trasladándolo a la izquierda, lo que me daba nulo, y luego bajándolo, lo que sí me daba el valor del trabajo mecánico cuando se pasó de un estado al otro. ¿Está claro? Eso se aplica acá. ¿Qué estoy haciendo? Y acá hay un líquido que fluye. Bueno, pero ¿qué voy a tomarme? ¿El trabajo de ver esto que está acá? No, yo tomo la foto 1, recorto un pedazo de líquido y lo pongo acá. Eso sí, tengo que admitir que cambió, como el líquido se adapta a la forma del contenedor que tenga, acá me cambió el área. Y si ustedes calculan este área, calcúlenla si lo imprimen con largo por ancho, y van a ver que este largo por ancho es el mismo que este largo por ancho. Es decir, el volumen que está queriendo simbolizar esto en 2D con una vista lateral, el volumen de líquido es lo mismo acá que acá. Por lo tanto, lo único que paso a analizar es esto y esto. Entonces calculemos los trabajos mecánicos primero. ¿Qué trabajo mecánico hizo esta fuerza acá? P sub 1 a 1. Bueno, evidentemente hizo un trabajo mecánico P sub 1 a 1 por delta L1. ¿Qué trabajo mecánico hizo esta otra fuerza? Bueno, esta fuerza apunta para la izquierda, pero el desplazamiento fue en reversa, fue hacia atrás de esta fuerza, es decir, hacia la derecha. Si la fuerza apunta para la izquierda, pero el desplazamiento es hacia la derecha, hay un 180 grados en ese producto escalar, ¿no es cierto? Por lo tanto, este trabajo es negativo. O sea, tenemos un trabajo positivo de P1 a 1 y tenemos un trabajo negativo de P sub 2 a 2. Que se puede evaluar como P sub 2 a 2 por delta L2. Además, tenemos un trabajo mecánico de la fuerza de gravedad. ¿Cómo es ese trabajo mecánico de la fuerza de gravedad? Bueno, hacemos el método de la tijerita. Cortamos esto, ponemos la fuerza acá, en el centro de masa de ese bloque, lo trasladamos a la derecha y luego lo trasladamos hacia arriba. Y entonces tenemos ya calculado, como verán, el trabajo de la gravedad, como apunta para abajo el vector gravedad, repasen eso de trabajo mecánico, porque acuérdense que el trabajo mecánico de una fuerza que era, como era un producto escalar, si la fuerza era, vamos a decir, cuando se pedía en ese problema el trabajo mecánico de la gravedad. El trabajo mecánico de la gravedad, cuando esto se desplaza así, ¿cuánto daba? Pregunto, ¿no? El trabajo mecánico de la gravedad, cuando este desplazamiento es a 90 grados, 0. ¿No? Acá dice que era nulo, la normal, el MG, ¿no es cierto? Entonces, todo eso viene acá. Yo estoy desplazando primero con una gravedad lateralmente, lo que este tramo me da un trabajo mecánico nulo. Pero luego, al ascender, tengo un trabajo mecánico negativo, porque la gravedad apunta para abajo y el móvil se desplaza hacia arriba.
Bueno, si hacemos todo ese inventario de trabajos, lo tenemos acá, tenemos un inventario de fuerzas, tenemos que cumplir con esto, que es el teorema de la energía, tenemos las fuerzas y tenemos los trabajos calculados. Si sumamos todos los trabajos igual al cambio de energía cinética, vamos a obtener esto que está acá arriba. ¿Mm? Entonces tenemos esto, observen esta ecuación, que es la ecuación de la energía, ni más ni menos. Fíjense, acá en los trabajos estoy multiplicando a 1 por delta L1 y a 2 por delta L2. ¿Qué significa? Ese es el volumen del líquido. Y el volumen del líquido, por supuesto, como dijimos que los volúmenes que se desplazan son iguales, porque si no, no se cumple la ecuación de continuidad. No es que no se cumple la ecuación de continuidad. No es caudal constante lo que sería... Acá no podemos emitir líquido. ¿Mm? Como no, entonces aparece más líquido a la salida que líquido a la entrada. Esos artimañas económicas no van acá. Esto va que el líquido que sale es igual al que entra. Entonces, este volumen, que es siempre el mismo, LA2 por L delta L2, se puede poner como masa sobre densidad, si es volumen. Pues todo. La masa del líquido dividido la densidad nos da volumen. Entonces, nos queda, de toda esta suma de trabajos, nos queda P sub 1 menos P sub 2 por masa sobre delta. Y después el trabajo de la gravedad, que es menos mg por I2 menos I1, ¿sí? Este sería el trabajo total. Bueno, la variación de la energía cinética es el segundo miembro y podemos hacer directamente, como sabemos, qué era la energía cinética, un medio de la masa. Esta masa de la que estamos hablando acá, del líquido, de esto que está acá, no, perdón. A ver, vamos a sacar de esto, no, vamos a sacar lo que es. Bueno, la masa de la que ya hablamos. ¿Qué era la masa de lo que hablamos? Este cacho, esto y esto. Esto tiene una masa dada. Bueno, esa masa yo la puedo poner acá y como tengo B1 y B2, puedo hacer la diferencia, el incremento de energía cinética. ¿Sí? Ese incremento también puede ser negativo, no estoy hablando que todo siempre aumente, puede ser una disminución en términos absolutos. Bueno, muy bien. Entonces, igualando este trabajo que tengo acá arriba con este cambio de energía cinética, me queda esto. Me está molestando esta delta acá en el denominador, cosa que me está incitando a multiplicar todo por delta. ¿Sí? Entonces me la saco de acá del denominador y me quedaría todo multiplicado por delta como figura acá, abajo. Si yo hago las distributivas y agrupo, me va a quedar todo lo que pasa en 1, en la compuerta 1, en la entrada y todo lo que pasa en la salida. Y estamos viendo que hay una igualdad entre la presión de la parte de entrada, el acceso, un medio de delta por la velocidad al cuadrado de la puerta de entrada, y el delta GI1, que sería la altura, si recuerdan el dibujo, es esta altura que vendría a ser como la energía potencial, aparentemente, como la otra es en I2, que es a la salida. Fíjense que acá está explicitado todo. Es decir, acá tendríamos como que P sub 1, delta sobre 2, B sub 1 al cuadrado, más delta G y 1, me va a dar todo lo mismo en cuanto a los parámetros de salida. Y si yo hubiera tomado otra porción de líquido posterior a esa, también me va a dar que siempre lo que pase en una frontera va a ser lo mismo de lo que pase en otra frontera en cuanto a este mix de cuestiones. Presión más velocidad al cuadrado delta sobre 2 más delta GI. Es decir, que todo esto es una constante. Eso es lo que está queriendo decir la ecuación de Bernoulli. Fíjense acá que
que Bernoulli está tomando ya una jerarquía de ecuación general. Se está autoproclamando autor de todo lo que hemos visto antes, porque fíjense que nosotros hemos estudiado en la clase pasada, con mucho trabajo, que hicimos toda una deducción de lo que era el teorema general de la hidrostática. Nosotros habíamos resuelto que en clase anterior que la diferencia de presiones era igual a delta G. ¿Se acuerdan que decía, si nos metemos cada vez más adentro, estamos aumentando la presión en un valor delta GH? Y lo llamamos teorema general de la hidrostática. Como diciendo, con esto tengo todo. Bueno, fíjense que Bernoulli, si yo acá le pongo velocidad cero, porque dejé quieto al líquido, es lo mismo que esto. Es decir, que Bernoulli incluye al teorema general de la hidrostática. Quiere decir que estamos hablando de algo superior al otro. Porque el teorema general de la hidrostática, estática significa que la velocidad es cero, es un caso particular de la ecuación de Bernoulli. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, está todo explicado. Todo narrado. Acá, bueno, hay una sutileza porque se le suele llamar a esto, está bien, presión estática y presión dinámica, es un desglose. Para darle nombres a esto más esto se le llama presión estática, lo que nos recuerda que esto era lo que se vio cuando no había velocidad, y a esto se le llama presión dinámica. Por supuesto, estos tres términos están todos en Pascal, ¿no? Términos son expresión. Así que ojo, cuando en un ejercicio ponen una densidad acá. Si ustedes están midiendo todo en el MKS y acá tenemos metros sobre segundo al cuadrado y acá tenemos metros, no me pongan la densidad en gramos por centímetro cúbico. ¿Qué sentido tiene poner acá gramos por centímetro cúbico? ¿Cómo simplifico con todo esto? Si es agua, en vez de 1 gramo por centímetro cúbico, será 1000 kilos, 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, va a dar cualquier cosa si no sabemos manejar este delta GI. De paso, ya repasan lo que es conversión de unidades, cosas que del metro cúbico, eso, cosas que vieron ya en la primaria, ¿no? Así que bueno. Seguimos. Vamos a hacer un ejercicio. Ya está. La teoría ya se terminó. Vamos a ver modificaciones o aplicaciones de lo que es el teorema, la ecuación de Bernoulli. Les repito, la ecuación de continuidad siempre va a asistir a estos ejercicios. Es más, no sé si tiene mucho sentido estar diciendo que el área es pi por radio al cuadrado, todo eso ustedes lo dejo para ustedes. Si apliquemos una vez, por ejemplo, en una tubería que desciende, ¿no? Al revés de lo anterior. ¿Qué va a pasar? Nada, es lo mismo que antes. Acá, por ejemplo, el área se agranda, lo que ya de entrada me está diciendo que la velocidad acá va a ser menor que acá. ¿Cierto? Entonces me dan todos estos datos. Acá se los puse en columna porque me da fiaca leer, tratar de extraer todos los datos de un bla bla. A mí me resulta más explícito tener los datos así. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuánto vale B2? ¿Y cuánto vale presión 2? Es decir, si yo pongo acá un medidor de velocidad, que después vamos a ver, es un poco cómo se usa, un medidor de velocidad y un medidor de presión, un manómetro, yo quiero saber qué me está indicando acá. ¿Qué datos tengo? Y lo que me está indicando acá. Ya esto lo tengo, pero quiero saber qué pasa aquí. Porque acá pasan varias cosas. Acá está influenciando el cambio de área, está influenciando la altura de donde viene, es decir, acá hay un trabajo positivo de gravedad, está cayendo en picada el agua de aquí. Bueno, quiero saber qué presión voy a tener y qué velocidad
va a tener el líquido acá. Bueno, esta ecuación de Bernoulli siempre está asistida por la que vimos antes, que es caudal constante, que es ecuación de continuidad. ¿Qué tengo que saber yo para saber la velocidad? Y uso esto es inapelable. Si tengo A1, B1 y A2, bueno, obviamente ya sale como tiro cuál es la velocidad en 2. Una parte ya está resuelta. Pero lo que me interesa es ver ahora, ya que tengo este B2 acá, porque lo acabo de resolver, esto va aquí, las alturas la tengo, ya como voy a tener que hacer diferencias de altura, puse directamente H1 menos H2 vale 10. Si no, tendrán que hacerlo ustedes. Si les pongo el H1 por un lado, el H2 por el otro, bueno, lo hacen. Pero eso es una cosa que realmente vale la pena, ¿no? Bueno, pero acá el tema es cuánto vale esta presión 2. La presión 1 es un dato, me dan 1.5, 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, o sea, pascales. 1.5 por 10 a la 5. Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, el caudal es fácil de calcular, lo da esta ecuación. Pero bueno, B2, ya está. ¿Ven? Área, la verdad que el área es el doble del anterior. Por lo tanto, la velocidad va a ser menor en virtud de esto. Presión. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo esta ecuación y pongo todos los datos que tengo, incluido el que acabo de calcular con la ecuación de continuidad. Está todo bien, porque es una ecuación con una incógnita. Despejo lo que necesite. Si me hubieran dado como dato P sub 2, me van a preguntar P sub 1. Bueno, no importa, despejo P sub 1 en vez de P sub 2. El asunto es meter los datos, uno, otro acá, y ya está. Con una ecuación no vamos a poder hacer magia. Más de un dato no nos van a poder preguntar. ¿Está claro? Bueno, me da esta presión como resultado. Tengan cuidado, porque a veces los resultados no les pifian en las potencias, en fin, pero no es una gran... trabajar con detenimiento nada más. Siempre se les da tiempo para resolver más de lo que hace falta, ¿no? Da 15, 20 minutos para cada ejercicio, que es a veces poner un clic. A ver, ¿qué experiencia tenemos acá? Es esto, pero todo cambiado de forma, nada más. Es esto mismo que acabamos de hacer, cambiado de forma. Ahora, si ustedes entendieron lo que me dijeron acá que habían entendido, esto, qué era esta presión por área, qué era esta presión por área, qué era la definición de sistema, etcétera, 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 ustedes me pueden resolver ahora esta experiencia de este hombre, que porque lo hizo él le pusieron el nombre, lo patentó, bueno, no sé, pero acá tenemos una cierta presión 1 en este líquido que está con una tapa. Quiere decir que no podemos poner presión atmosférica acá. Hay una tapa y una presurización P sub 1. No hay problema, porque es P sub 1 y un área. El área está dada. Quiere decir que en este caso no hay diferencia con esto. P sub 1 y área 1. Ahora me pregunto, ¿qué más tengo? Tengo esta diferencia entre la altura de un área y la otra, porque acá está el área de salida. Por acá hay un área de salida. ¿Qué hice yo? Tomé un tanque y con un clavito me metí un martillazo, una masa, le hice un agujerito y empieza a salir el agua por acá. Entonces me dan todo. Me dan el área 1, como me daban antes, la presión 1, me dan la diferencia de alturas, el área 2. Pregunto, ¿no? ¿Cuánto vale la presión 2? ¿Alguien la puede calcular? La presión 1 es dato. ¿Cuánto vale la presión 2? ¿Nadie sabe? ¿Mm? ¿Mm? La presión acá, en este área,
que es como si estuviéramos hablando de la presión acá. ¿Mm? Lo que recién vimos como presión acá, o acá vimos como presión aquí, quiero saber cuánto vale ahora. Si se puede calcular o ya está explícita, ¿cuánto puede valer esta presión en este área 2? ¿Tienen forma de saberla de antemano? Sería implícita, ¿no? A ver. A ver. Se está refiriéndose a la presión de salida, porque es como que escapa el líquido, ¿no? O es como Claro, inclina a la derecha, claro. sí, sí. Bueno, sería la presión que tiene. La presión 1 es Es un de. dato, cualquier cosa. Un dato, Claro, ya supongan que claro, esto... la presión interior es 1 igual, entonces sería igual, ¿no? Sería con la misma presión. A ver, ¿no es igual la presión abajo que arriba? No. Sería en función también a la altura, ¿no? A ver, yo pregunto nomás. Yo No, sí, claro, no, es que estoy pensando por eso. A ver, alguien que aporte, porque acá está la clave de la cuestión. Si yo me detengo ahora, ojo, ¿no? Porque es una cuestión que se las trae. A ver. ¿Cómo la pueden calcular? O si hay que calcularla, esa es mi duda. Bueno, ¿se los digo? ¿Se dan por vencidos? ¿Sí? Bueno, se los digo. A ver, acá, vamos a verlo, vamos a ver esto, y vamos a ver al mismo tiempo, a ver, les voy a poner otra lámina al mismo tiempo. Esta. P sub 1 es la presión sobre este área y estamos de acuerdo que es esto. Me interesa saber si vamos paso a paso. ¿Están de acuerdo que esto es lo mismo que esto que está acá? ¿Cuál es mi sistema? A ver, el líquido este que está acá. ¿No? Acá se identifica y sí, acá hay un líquido que tiene un área. Sí, creo que se entiende que son iguales. Y este es el líquido que está fluyendo. Se está cambiando de lugar esto y se está cambiando de lugar esta capita. ¿Cuál es la presión esta que tengo acá? A ver. ¿Esta presión de dónde es? ¿De dónde viene? De todo lo que está después hacia... Es O sea, el una... líquido, ¿no? ¿Cuál? O sea, esa presión viene de la resistencia que genera para evitar que se pase el líquido, ¿no? El Contener el líquido. fluido... No, acá hay fluido, acá hay líquido como este. Lo que pasa Está es que bien, no lo sí. tengo en cuenta porque digo, es mi medio ambiente, no es mi Ok. sistema. Entonces, este medio ambiente es como si hubiera un bloque A y un bloque B. Este Sí, bloque B, acuérdense que hacía una fuerza de contacto que estaba empujando al otro la cara hacia el otro lado. Pero claro, sí. esto pasaba a ser sistema, perdón, medio ambiente. Ujú. ¿Está claro? Sí. Entonces, acá, ¿cuál sería? Entonces, la presión 2 por área 2. Sí. Si está en equilibrio sería la misma, ¿o no? O No, sea, sí. no está en equilibrio. Yo no dije Claro. que está en equilibrio. Se está moviendo, al contrario. Bueno, ustedes dirán, ¿se mueve a velocidad constante? No. Hay una diferencia de presiones. Claro, Por eso calculan P1 y P sub 2. A ujú. ver. Bueno, se lo soplo y listo, porque si no vamos a estar mucho tiempo.
Bueno, esto que está acá, yo tengo que identificar esta superficie, ¿sí? Sí. Esta acá es esta que está acá. Si quieren la agrandamos. Es esta. ¿Se ejerce de quién a quién? ¿Qué hay acá? Es del medio sobre el líquido. ¿O no? No era del medio sobre el líquido. Vamos a poner esta también. No, esta la voy a poner. Fíjense. Ahí está. Este es el medio ambiente sobre mi sistema. Acá el medio ambiente es la atmósfera. Acá es presión atmosférica que aprieta al agua, al líquido. O sea que esto es lisa y llanamente presión atmosférica. Y si yo saco esta tapa, también sería presión atmosférica. ¿Está claro? O sea que esto es presión 2, presión atmosférica, que es lo que sería el equivalente a esto, que acá había líquido. No, acá no, acá lo pongo de manera tal que esté la atmósfera apretando aquí. ¿Nunca vieron ese programa que dice El poder de la nada? Es un truco que hicieron, siempre para vender algún documental o algo. ¿Qué hicieron? Pusieron un tanque de esos de aceite, esos enormes, esos grandes, cargan aceite de chapa, que algunos lo usan para hacer asado, que lo cortan por la mitad y lo usan de quincho. ¿Mm? ¿Lo vieron alguna vez eso? Esos tanques No, nunca lo vi enormes. yo. O sea, ¿Cómo? sí, el tanque sí, pero no vi lo que dice. Bueno, ese tanque es robusto, es fuerte. Bueno, ¿qué hicieron? Hicieron un documental diciendo el poder de la nada. ¿Qué hicieron? Enchufaron a un tanque de eso, le pusieron una bomba de vacío. Es decir, le sacaron todo el aire, la presión que había acá. ¿Y qué pasó? Como acá no hay nada, fíjense, se estrujó todo. Se apretó todo como si ustedes chupasen una botella de agua de esas blanditas. Claro, sí, no soportó el nada, no soportó No el vacío. soportó la presión atmosférica que había Claro. acá y se hizo como papel. O sea, chicas, decían, aunque usted no lo crea, qué sé yo, todo eso. Bueno, en realidad lo que hicieron es que le sacaron la presión de adentro y dejaron que la presión atmosférica masacre este tanque. Quiere decir que acá lo que está empujando al líquido es la atmósfera. Claro. Y ya está. Pero ¿saben lo que me venían a decir algunos? No, esta es la presión 1 a la que se le suma el delta GH, como diciendo, es la presión interna hacia afuera, aplicando el teorema de la hidrostática. Señor, no está entendiendo cómo la presión de adentro hacia afuera, si acá estábamos viendo perfectamente bien que es la presión de afuera hacia adentro del sistema. Entonces no entendieron esto que está acá. ¿Me explico? Entonces, acá lo que vamos a hacer es... Yo pensaba que era un recipiente cerrado, por eso no... Está cerrado acá, sí, está cerrado, pero acá hay una pinchadura. Claro, y está expuesto a la atmósfera. Claro, sí. Después vamos a ver otro con uno abierto acá, sí. Entonces, quizás es más gráfico con uno abierto. Bueno, no importa, pero hay que No, para mí no digo que esté mal. Digo, para mí quizás era más gráfico ver que era la atmósfera. Claro, pero si yo le pongo... bueno, ahí es donde hay que avivarse. Claro, sí, obvio. Si yo le pongo esto directo en un parcial, entonces es como si les diera un cross de derecha en el mentón. Digamos, claro, sí, obvio. Algo así. Pero les estoy aclarando ahora. Ojo con que acá actúa la atmósfera. Si yo después abro acá, bueno, está bien, la atmósfera actúa aquí también como P1, la decreto como presión 1. Pero acá estamos a propósito distinguiendo que no siempre tiene que haber atmósfera en todos lados. En la pileta que vimos la clase pasada sí era la atmósfera porque estaba al aire libre, estaba despejado esto. Pero acá puedo hasta presurizarlo yo, meterle otra presión distinta. Y va a salir acá una cierta cantidad de líquido. Bueno, esa es la clave. Si ustedes conocen eso, ya saben plantear otra cuestión más. Ustedes dicen, bueno, tengo acá Bernoulli. Yo ya sé que esta P2 es atmósfera.
Entonces, P sub 1 es un dato, P sub 2 es un dato, ya sé que es atmósfera, ya me di cuenta, B sub 1 es un dato, y B sub 2 no. ¿Cómo puedo obtener? A ver, B sub 2, yo podría decir, bueno, si me dan el área 2 lo calculo por ecuación de continuidad y ya está. Pero supónganse que no me dan el área 2. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo calcular B sub 2? O me dicen área 2 mucho menor que área 1. Calcule B sub 2. Bueno, si a mí me dan esa posibilidad de saber cuántas veces es menor, bueno, no hay problema. Pero si a mí me dicen en un ejercicio, mire que esto es un clavito nada más, es una pinchadura, entonces yo ya sé que esto se me va a hacer mucho más fácil. ¿Por qué? Porque directamente B sub 2 va a ser muchísimo mayor que B sub 1, porque el área 2 es muchísimo menor que el área 1, ¿sí? Entonces, directamente yo puedo hacer la aproximación B2 mucho mayor que B1 en esto, y entonces directamente calcular B2 de esta manera, sin ningún tipo de problemas con respecto a B1. Esto prácticamente no existe. O sea que si no me dan B1, no hay problema, yo ya sé que obtengo una expresión mucho más sencilla. Y si encima, ahora sí, lo que me dice el alumno recién, ¿qué pasa si hago un agujero acá arriba? O le doy otro martillazo con un clavo o abro directamente esta tapa. Bueno, entonces sí, la presión 2, que es la atmosférica, y la presión 1, también atmosférica, me permite hacer un cero acá y directamente saber con qué velocidad va a salir este líquido en ese agujero, como directamente la raíz de 2 por G por esta H, que está acá. O sea que está bueno esto, porque yo a partir de esta velocidad 2, yo puedo hasta calcular cuál va a ser este alcance, hasta dónde va a llegar este líquido, porque acá lo supongo como una partícula que va a tardar un tiempo en caer, como hicieron en tiro oblicuo, ¿se acuerdan? Que calculaban el tiempo que tardaba como si cayese en forma vertical, y con ese tiempo, multiplicando por esta velocidad de disparo, acá sabían cuánto iba a recorrer de alcance. Esto es como el problema del avión que deja caer un proyectil. Recuerden que el tiempo de caída de esto es lo mismo que de que si yo lo dejo caer y lo observo desde arriba, como les di el ejemplo en aquel entonces de la bomba atómica, que tomaron una imagen de cuando se abrió la escotilla y la dejaron caer, como el avión se desplazaba, igual que la trayectoria esta, lo veían caer en forma vertical, como si fuera por un tubo. En realidad, el que estaba en tierra veía esta parábola, pero el tiempo de caída de aquí hasta acá no era distinto del tiempo de caída por esta trayectoria. O sea que este X puede calcularse a partir de esta B sub 2 y de esta altura 2. Pero acá lo crucial es lo nuevo, la novedad es la parte de hidráulica, ¿no? Que los trucos estos de que esta es presión atmosférica, de que si este área es mucho menor que esta, se simplifica la expresión de Bernoulli, porque esto es mucho mayor que esto y me queda esto, y que si llego a agujerear para la parte de arriba, bueno, entonces se simplifica aún más y me queda esta expresión de B2. Vamos a un ejercicio 3 en donde todo esto está apoyado y esto está abierto. Pero me están preguntando acá, ¿dónde usted haría el agujerito para obtener el máximo alcance? ¿Dónde harían? ¿Arriba? ¿Abajo? Esto es genérico, H, B, ¿dónde lo pondrían? Es genérico y voy a por ahí hacer alguna opinión de manera cualitativa. Uno dice, bueno, si yo lanzo algo desde acá arriba, tengo más probabilidades de llegar lejos, ¿no es cierto? Pero ojo que si lo lanzo de acá arriba voy a tener poca presión, tengo la atmosférica nada más. En cambio, si yo a medida que me voy
acercando hacia abajo, bueno, acá sí hay la posibilidad de llegar más lejos debido a que hay más presión hacia afuera, ¿sí? Por el teorema ese de la hidrostática. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos ponemos? ¿Qué me sugieren? ¿Más abajo, más arriba? ¿Qué ustedes creen? Bueno, acá hay una conclusión que vale la pena tener en cuenta. Bueno, todo eso del tiro oblicuo está aclarado acá. Quiere decir que si lo aplican, el tiempo de caída desde aquí hasta acá abajo es 2b sobre g, tal como lo hicieron en la primera unidad de mecánica del punto. Si tengo este tiempo de caída con esta velocidad, que ya la calculé arriba, que se simplificaba por ser acá abierto y se me quedaba nada más que en esto, en raíz de 2g por h, yo podría decir que este raíz de 2g por h acá me daría directamente una velocidad por este tiempo que acabo de calcular. Es decir, esta velocidad 2 por el tiempo me daría este espacio x que estoy acá queriendo lograr. Bueno, uso estas dos cosas que calculé, estas dos cosas, esta raíz de 2g por h como velocidad y el tiempo como he calculado antes, y me da raíz de 4b por h como x. Es decir, 4 veces esto por esto. Pero yo quiero el máximo de x. ¿Qué método hay para obtener el máximo de x? Y quedarme todo un día haciendo agujeritos con 50.000 tachos, a ver dónde llegan más lejos. Pero hay otro más ingenieril, que es decir, ¿qué puedo hacer con esto para lograr el máximo? ¿Qué harían ustedes? Para lograr el máximo de una función, ¿qué pueden hacer? Una derivada y ver, por ejemplo, dónde esa derivada toca cero. ¿No? Por ejemplo, imaginen una senoide. ¿Dónde es máxima? Primero a 90 grados ya tenemos un máximo en 1. Ahí la pendiente es 0. Después otro, en 3/4 de giro. Bueno, tenemos otra pendiente 0, pero es un mínimo. Pero siempre el punto crítico, ¿no? Ahí puede ser derivar e igualar a 0. Derivamos todo esto, lo igualamos a 0 y obtenemos el valor de x máximo, ¿no? ¿Qué es b? B es, vamos a tomar el h como referencia, es h menos h, ¿no es cierto? En vez de poner b, podríamos poner el h grande acá, menos esto, y tenemos todo con una sola h como referencia. H y h, el h grande es una constante, porque se supone que esto es inicial, y que como el agujerito tiene dimensiones muy pequeñas, esto no va a variar apreciablemente a medida que va saliendo el líquido, en el instante que lo estemos calculando. Bueno, macanudo. El asunto es que tendríamos esta función traducida en las medidas que nos dan de entrada, y queremos hallar el máximo. Una es derivar toda esta raíz, ¿no? Lo que sería posibilidad, pero también da un poco de fiaca, ¿no? Hacer una derivada de una raíz y todo eso. Pero yo lo que sé es que si ustedes acuérdense de cómo funciona la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es como una parábola cortada por la mitad e inclinada a 90 grados, ¿sí? Rotada horariamente 90 grados. Pero pensemos, el máximo de todo esto no se va a dar cuando haya un máximo del argumento, porque es creciente la curva de raíz cuadrada. Cuando el argumento es máximo, también va a ser máxima su raíz. Por lo tanto, hallemos el máximo de h por h grande menos h chica. Derivamos esto con respecto de lo que yo quiero graduar, ¿no? Lo que yo estoy variando, que es esto respecto de mi superficie. Yo estoy mirando el agua acá y digo, ¿dónde le meto el clavo? A partir de acá. ¿A qué profundidad? H. Entonces vamos a ver, respecto de h derivo
A ver, ¿dónde me da máximo esto? Que es el máximo de alcance. Bueno, derivando respecto de h, me queda h menos 2h e igual a 0. ¿En dónde se da eso? ¿Dónde tiene la cresta, esa curva que tiene la pendiente 0? En h grande sobre 2. Es decir, por la mitad. Es decir, yo acá tengo 1 metro de profundidad, lo hago acá a 50 centímetros. Y voy a tener máximo alcance. ¿Cuánto vale ese alcance? Bueno, yo sé que va a ser con este valor de h. Lo instalo en la función. Si yo sé que este h va a ser máximo en h sobre 2, en vez de poner h, pongo h minúscula, pongo h mayúscula sobre 2. H menos h mayúscula sobre 2, me queda h mayúscula sobre 2, y por h mayúscula sobre 2 me queda elevado al cuadrado, aplico la raíz, etcétera, etcétera, y me queda el resultado que el h máximo es en h. Que el x máximo que voy a tener acá, este x máximo va a valer ¿cuánto? Esto. Es decir, voy a lograr como si yo acá tomase un compás, pongo la punta del compás acá en el 0, pongo el lápiz, la mira de lápiz del compás acá y trazo un cuarto de circunferencia. Es decir, el máximo alcance va a dar siempre en el valor de h. Quiere decir que hago un trazado y llego acá. Y yo ya sé el alcance. Al mirar simplemente 1 metro, entonces yo ya sé que si el agujerito lo hago a la mitad, tengo 1 metro de alcance. ¿Estuvo claro? ¿Está claro eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Más o menos, para ir leyendo después. ¿Algún problema hay que ver? ¿Sí? ¿Más o menos puede andar? Bueno, es una derivada común y cálculos cinemáticos más que hidráulicos acá. Bueno, una última forma. Nosotros dijimos que queremos ver velocidad. Bueno, ecuación de continuidad tiene un provecho muy grande. Por ejemplo, si yo tengo una velocidad y un área, y quiero saber, yo necesito saber el área, disculpen, ya estoy un poco aturdido con todo. Necesito conocer esta velocidad de aire, de fluido, vamos a decir, cualquiera sea él. Y tengo este área constructivamente, y adrede, a propósito, produje un angostamiento del tubo a un área 2 que yo conozco, que es menor, a propósito, lo acogoto acá. Luego lo vuelvo a su trámite normal, pero yo produje un acogotamiento a propósito de lo que yo tenía de antemano. Y le pongo un medidor acá y un medidor acá de presión. ¿Qué me permite? Bueno, me permite hacer un velocímetro. Porque si yo tengo una presión acá y otra presión acá, yo puedo hacer un delta de presión. ¿Qué es esto? Miren, esto es ni más ni menos que Bernoulli aplicado. Si ustedes ven, esto es la ecuación de Bernoulli de otra manera despejada. Fíjense que acá yo tengo un B2, que por ecuación de continuidad lo puedo poner en función de B1. El área 2 es a propósito menor que el área 1. Si hago eso, me va a quedar esto. Esto está intacto, el delta queda intacto, pero después yo voy a poder poner esta expresión que está acá abajo, ¿no? Fíjense que si yo acá pongo B sub 1 a 1 sobre A2 al cuadrado, pero después saco la raíz, yo despejo B1, redespejo B1 al poner acá esto en función de B1 y me queda esta expresión.
obviamente, si vemos que en Bernoulli no hay gravedad, porque estamos todos en la misma horizontalidad, no va a pasar nada con el término delta GH. Pero fíjense que Bernoulli me dice que es todo constante, presión 1 más un medio de delta B1 cuadrado, es igual, siempre va a ser constante esa suma de presión 1 más. Pero si yo tengo un sector de mayor velocidad, obviamente la presión va a ser menor. Fíjense cómo la aguja cae acá. ¿Por qué? Porque hay un intercambio entre velocidad y presión, según dice Bernoulli, ¿cierto? Nada es gratis en la vida. Si yo tengo mayor velocidad, voy a tener menos presión. Entonces, esa diferencia de presión es registrable con estos instrumentos y entonces voy a poder medir directamente con la lectura de estos dos manómetros, voy a poder medir la velocidad del aire que está entrando o del líquido que está entrando por la tubería. Simplemente registrando estos dos valores de presión. Sería muy difícil verlo por métodos cinemáticos, ¿no? De tratar de rastrear la partícula, de ver cuánto recorre, de ver cuánto tiempo tardó, todo eso. En cambio, con estas dos medidas de presión, puedo llegar a medirlo de manera... Estas dos diferencias estas dos áreas son por construcción, ya están predeterminadas, y luego, bueno, puedo medir el caudal, no hay ningún problema, porque ya tengo el área 1 y la velocidad, puedo medir el caudal. ¿Qué aplicación tiene? Bueno, vamos a hacer, acá tienen un angostamiento a propósito, se vende esto. Meto líquido por acá, pero acá hay una presión que ustedes ven que si la velocidad es mayor, acá seguro hay una presión menor, como acabamos de ver. Quiere decir que si yo pusiese acá una manguerita de algo, me chuparía el líquido ese que estoy poniendo acá, conectando acá. Chuparía este dispositivo, chupa el líquido que pongo por acá. Es decir, se puede usar para dosificar un antibiótico en una provisión de suero. Esto acá lo usan, por ejemplo, para tirar fertilizante, meter fertilizante en el riego, ¿no? Por acá pasa el agua. Esto es muy grosero, ¿sí? Para una utilización de agro. Pero también están los más pequeños que sirven para meter un medicamento en pequeña cantidad al suero que está fluyéndole al paciente. ¿Por qué? Porque creé a propósito un angostamiento que significa una depresión respecto de acá. Entonces estoy chupando líquido de manera muy vulgar, dicho, pero para que se mezcle con el líquido que fluye aquí. Bueno, creo que ya, colorín colorado, ¿ven? Acá tienen un ejercicio en donde pueden aplicar todo lo que vimos con pelos y señales, ¿no? Con el caudal calculado, etcétera, etcétera. Y ahora sí,